Pues sí, mientras tanto en los avances del Noticiero Codice les vamos informando que tenemos una noticia súper interesante. Estaremos hablando de 3 filósofos que han sido muy importantes para la historia de la humanidad. Estaremos hablando acerca de San Agustín, San Anselmo y Santo Tomás de Aquino. No te puedes perder esta excelente información y estaremos revelando muchos datos importantes de estos señores. Chao, chao, no te lo pierdas. Buenas tardes, nos encontramos en el Noticiero Códice, noticiero que te informa mejor. Me presento, mi nombre es Lina Marcela Herrera y el de mi compañera Angelorina Alonso. Hoy les hablaremos sobre un tema muy interesante que es la filosofía. Claro que sí, vamos a hablar de los padres de la filosofía. Claro, y sin olvidarlo, estaremos hablando de San Agustín, Santo Tomás y San Anselmo. Gracias a estos personajes es que nosotros podemos comprender muy bien lo que se nos pasa en la vida cotidiana, como esas ciertas preguntas de ¿qué es Dios? Claro que sí, no solamente quién es Dios, quiénes somos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la razón? Y como tenemos presente, nosotros no tenemos el mismo pensamiento y aquí nos daremos de cuenta de que eso es cierto. ¿Por qué lo digo? Muchos creen en Dios, otros no. Unos tienen la fe unida de la razón y otros no. y no solamente eso, Lina, son preguntas que cada día vamos persiguiendo y vamos tratando de darle solución. Claro, y sin darle importancia, ¿cierto? Porque muchas personas piensan de que esas preguntas se nos acercan así porque sí, pero ni siquiera se toman la molestia de buscarle un porqué. Hoy vamos a intentar darle el porqué de qué es la fe. Claro, razón y Dios. Y ahora les vamos a hablar sobre Aurelius Agustinus Hiponense, más conocido como San Agustín. Nació el 13 de noviembre del año 354 después de Cristo. Claro, y es un filósofo súper importante. ¿Por qué? Porque aparte de ser filósofo también fue médico. ¿Qué se podría decir de esta señora? Fue muy importante. Sus méritos y sus temas que hizo fueron muy interesantes, además de que sacó muchas horas. Claro, y es un teólogo latino que se basa mucho en el cristianismo. Es una figura súper importante. Aparte de eso, se basa mucho también en la ideología de Platón, ¿no? Sí, claro que sí. Él dice que para el cuerpo de una persona tiene forma y materia, se basa mucho en su ideología. Claro, súper importante también nombrar a Platón, ¿cierto? Es muy importante estos ciertos filósofos. ¿Y qué otra cosa podríamos hablar sobre San Agustín? Pues de Dios. ¿Qué es Dios para San Agustín? Para San Agustín Dios es todo lo que conforma como tal. Hay que tener en cuenta que en la época medieval Dios era todo lo que regía, por eso se le dice el teologismo. Pero de igual manera no todos los filósofos pensaban de esa misma manera. Pues sí, pero hay que tener en cuenta que en esa época pues morían, los mataban, los quemaban. Pues sí, pero como todas ciertas personas no tenemos el mismo pensamiento, aquí podremos debatir, ¿no? Porque tú piensas que Dios no es todo, ¿cierto? Claro, pero para mí no. A eso me refería al principio cuando decimos de que todas las personas no tienen el mismo pensamiento, pues aquí nos podemos encontrar con ciertos debates de estos personajes. Y son muy interesantes. Claro, y sobre todo hablaremos un poco de qué es fe. ¿Qué era la fe para San Agustín? La fe para San Agustín es todo lo que cree, lo que él hacía creer para llegar a Dios. Pero tenemos que tener un punto muy importante, y es que para San Agustín la fe iba de la mano con la razón. Así es, la fe y la razón hallaban algo. De hecho, él tiene una frase muy importante que me parece que es muy interesante, que es, cree para que entiendas, que entiende por eso. Cree para que entiendas. Pues yo creo que, pues aparte de todo eso es como fe. O sea, mientras tú tengas fe, tú sabes que puedes tener ciertas cosas. O sea, como en este preciso momento de que uno quiere tener su casa, todo es cuestión de tener fe para poder tenerlo, ¿no? Es como fe y un poco más de esfuerzo, ¿no? Pues para mí sería más en que si yo creo en algo existe. Cree para que entiendas. Para yo llegar, tengo que creer en algo para pensarlo. Tengo que creer en mis sueños para poder comprar la casa. ¿Qué quieres? Muy interesante. De hecho, hablando de sueños, podríamos nombrar que los sueños son un poco de irrealismo. ¿Por qué? Porque son solamente cosas que soñamos, pero no sabemos si se nos van a cumplir. Así es. Todo se basa con todo. Claro. Me parece muy importante lo que dice San Agustín, aparte de ser un filósofo muy importante, también muy ingenuo. Al querer razonar la fe
con la razón. Y ahora podríamos decir, entre Dios y fe. Dios y fe, pues para llegar a Dios hay que creer, ¿no? Eso es Pues yo digo que sí, cierto, es muy importante lo que dice todo este señor. Claro que sí, además hay que tener en cuenta que fe y razón hallaban la verdad absoluta para llegar a Dios. Dios era conocimiento, para llegar a Él necesitamos de la fe y la razón, es decir, conocimiento, verdad, todo era conjunto, todos se hallaban juntos. O sea, que es súper importante porque lo que me quieres decir que entre Dios y fe para San Agustín era como la verdad. Hay que, no olvides a la razón es muy importante ahí también. Claro, pero en este preciso momento yo quiero que me expliques más sobre fe y Dios. Fe y Dios, pues que te cuento, a ver. Dios es muy importante, como decíamos anterior, para San Agustín, pero la fe era lo que hallaba creer. Y si tú crees, debes de pensar. Por eso te digo, no puedes olvidar a la razón, va muy conjunto, porque no solamente se basa en la fe, no se basa solamente en la creencia, sino también se basa en lo que piensas, en lo que tú crees en tu cabecita de lo que es Dios. Pues de hecho también podríamos nombrar otro dato importante que también me dijeron hace muchos años, que es que la verdad cristiana es la verdad absoluta para San Agustín. ¿Es eso cierto? Claro que sí. El cristianismo lo era todo, su religión se basaba mucho, él cuidaba mucho su religión y para él era todo. El cristianismo era quien llevaba o guardaba el camino para que llegase a Dios. Muy importante este tema, ¿cierto? Y aparte de todo esto podríamos decir que aparte de importante, es algo que la sociedad debería comprender y entender. O no más que eso, poder informarse un poco más sobre estos pensadores porque la verdad yo no me sabía nada de esto. Además de que es muy interesante. Hay temas que uno piensa que no son o no valen la pena, pero son temas que son interesantes y que se pueden relacionar con la vida cotidiana. O sea, y por otra parte, ¿qué podríamos decir más de este señor? A ver, pues hay mucho que decir de verdad de San Agustín. Pues San Agustín se iba más porque creía que para hallar a Dios tenía que irse por la parte exterior, es decir, buscarlo por afuera. Pero realmente toca buscarlo en el interior de nosotros, algo espiritual. Claro, como él ya lo había dicho más antes, o sea, el cuerpo está compuesto por sustancia y materia, ¿no? Y aparte de todo esto, pensar que es un filósofo que ha fallecido hace años, porque de hecho falleció en 430, qué pena, después de Cristo. Miren cómo ha pasado la filosofía y cómo ha pasado el tiempo este señor, Y cuéntame, Lina, ¿aún sigues pensando que Dios no existe? Pues la verdad tengo mucho que dudar, ¿sabes? Porque, como lo dije al principio, no todas las personas piensan iguales y por eso es que yo quiero conocer mucho más acerca de el pensamiento de San Anselmo. Y en este preciso momento quiero saber qué es San Anselmo y quién es San Anselmo. Por eso nos vamos con Dayana Tatiana Guerrero Vargas y mi compañera Lorena Cárdenas al Tintal a ver qué nos cuentan. Qué interesante. Lina y Angie, nos encontramos en la biblioteca Tintal con mi compañera Lorena Cárdenas. Les vamos a hablar sobre un personaje súper importante en la época medieval, que es el gran San Anselmo, un gran filósofo. Y pues no sé, pero yo lo conozco como el padre de la escolástica. No sé. Pues claro, Dayana. Pues primero que todo le voy a hablar sobre su biografía. San Anselmo nació en 1033 en Aosta, en el norte de Italia. Bonito ese país. Él fue un gran filósofo de la época medieval y teólogo y doctor de la Iglesia Católica. Como teólogo fue un gran defensor de la Inmaculada Concepción de María y como filósofo se recuerda. Además por su célebre argumento ontológico y también por ser padre de la escolastía. También él ya quería ser como arzobispo, pero el padre no lo dejó. Entonces, años después, él llegó a un pueblo Canterbury que sí llegó a ser un gran papel, que era también arzobispo. Ya estando allá, uno de sus monjes
lo ayudó para que él llevara al papel las meditaciones, y las meditaciones de él se basaban en sus enseñanzas. Y él escribió dos súper importantes obras. Una que se llama Monologium, que se basaba en las meditaciones de las razones de la fe. Y también el Prosologium, que es la fe buscaba la inteligencia a través de los atributos de Dios. Mira que con este tema de la fe se me hace muy importante añadirlo a esta conversación, ya que para él la fe estaba por encima estaba por encima de la razón, la superaba. Pero más sin embargo la razón también se necesita para entender la fe, y que la fe es algo muy importante para San Anselmo, ya que con la fe podía obtener a Dios en su vida espiritual, exterior, en su conocimiento. Y para él la fe era muy importante, ya que tú podías saber sobre matemáticas, ciencias, astrología, pero si tú no tenías fe, tú no podías llegar a ese conocimiento verdadero, y automáticamente todo se iba a la boca, no iba a servir para absolutamente nada. Entonces mira que tocando ese tema de la fe me parece muy interesante. Claro que sí, porque también para San Anselmo la fe, o sea, Dios en la fe, o sea, Dios era todo, tenía que ver, para llegar a Dios tenía que ser con la fe, porque o sea, él si no tenía fe no podía llegar a Dios, no tenía por qué no sé. Ya él, en una parte que leí, dice que San Anselmo, que Dios era el ser supremo, el ser perfecto para él, porque Dios era todo para él, o sea. Sí, ahí te interrumpo, perdón, a mí también se lleva en la fe y el Espíritu Santo, en Dios y el Espíritu Santo, o sea, como esas tres cosas supremas para una persona. Sí, claro, porque él dice que Dios está unido, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exacto. Eran tres cosas que complementaban a la persona en su totalidad. Y mira que también dice que ninguna persona podía pensar más allá de Dios. Dios era el ser supremo pensante. No había, por más que aquella persona fuera súper inteligente, no podía. Dios era el que mejor pensaba y no podía pensar más que Dios. El hombre no podía tener más inteligencia que Dios. Exacto. Porque también es una parte que como Adán y Eva pecó, o sea, entonces nosotros ya somos los pecadores. Entonces mucha gente dice que Dios no existe, que porque no lo miramos. Pero para San Anselmo él dice que Dios no lo miramos, pero sí lo sentimos. Porque con la fe, o sea, si tú oras con fe, lo vas a sentir. Exacto, y mira que también se le contradicieron otras personas porque decían eso, lo mismo, que usted cómo va a creer en Dios si usted no ve a Dios. Entonces, y mira que él decía que nosotros no lo veíamos por el hecho de que pecamos, somos seres pecadores y por eso no lo vemos, pero sin embargo yo pienso que esa gente, en mi opinión, estaba mal, porque tú con el solo hecho de decir que Dios no existe, tú ya tienes una idea de Dios, entonces tú no puedes decir eso. Pero no sé, pero yo también haciendo acá como una contradicción, digo que tampoco la fe es lo más supremo y lo más de eso, porque tú también puedes tener conocimiento y también ese conocimiento te puede servir y no es necesario que tú tengas fe. O sea, no sé, yo pienso eso. Yo tengo cierta contradicción contra lo que pensaba, porque yo también digo que la razón es muy importante, porque tú puedes tener mucho conocimiento, pero pues fe también hace falta, pero no del todo. Claro que sí, porque es que la razón tampoco puede ir a trabajar sola, no se puede ir sola, porque con la razón tú puedes decir, inventar algo, pero no tiene como la razón de decir para que la gente crea, ¿sí me entiendes? Entonces tiene que utilizar la fe y unirlas
y trabajándolas ambas van a dar una Sí, respuesta. darán resultado las dos trabajadas y todo, es como, sí, como, o sea, como estamos haciendo en este momento, si tú opinas, si yo opino, vamos a lograr que los televidentes entiendan de lo que estamos hablando. Y sí, mira que es muy eso, él también decía que para llegar a Dios, no, o sea, teníamos que, en la oración, digamos, o sea, digamos, la fe en toda parte, en la oración, en Dios, en nuestro conocimiento, en nuestro amor por las personas, en toda parte, iba la fe para San Anselmo. Pues sí, todo tenía que ir basado, porque si no tienes fe, la razón con Dios, o sea, nada tiene que ver. Pero si trabajamos en Dios, la fe, porque para llegar a creer en Dios tenemos que tener fe, pero para llegar a dar un resultado tenemos que utilizar la razón, ¿se me entiende? Porque podemos dar como una respuesta mejor. No, o sea, la razón nos explica qué es la fe. O sea, teóricamente, investigando la razón nos explica qué es la fe. Y pues ya espiritualmente, ya será por Dios y la fe. Entonces es como un triángulo en que todo se complementa contra todo. Y ahora ya terminando de hablar de este importante filósofo que es San Anselmo, que aportó mucho en el conocimiento de la sociedad. Esto también se me olvida darle un súper importante dato, que fue su fallecimiento, que fue el 2 de abril en 1109. Ahora nos vamos a encontrar a preguntarle a unas personas qué piensan sobre fe, razón y Dios. Nos encontramos acá con Don Frei y Don Frei, no sé, cuénteme usted qué piensa sobre la fe, Dios y razón. Yo digo que la fe, Dios y razón vienen unidas de la mano, ¿Y por qué? porque Dios existe. La fe hay que tener fe y la razón es lo lógico. Muy bien, muchas gracias, señor Frei. Bueno, con mucho gusto. Nos encontramos acá en la Biblioteca Tintal con Diandra, que nos va a hablar, o pues no sé, dime tú qué piensas sobre Dios, fe y razón. Bueno, Dios es algo muy importante porque es el creador de la tierra y del universo. La fe es creer en el que nos creó a nosotros. Y la razón pues no tiene nada que ver con la fe, porque tú no palpas a Dios, tú no lo puedes ver, pero con tu fe sabes que existe y está. Por eso la razón no puedes colocarla allí, porque tiene que ver para que tenga razón, no tiene relación ni con Dios ni con fe, que es totalmente distinto, porque razón es del raciocinio de la persona, la inteligencia de la persona, del hombre, del ser humano, que Dios no la tiene, Dios es la sabiduría. Entonces son totalmente distintos. Entonces espero que les haya quedado claro. Muchas gracias, Diana. A su orden. Tarde nos encontramos acá con Laura. Laura, cuéntanos qué piensas sobre Dios y razón. No, pues Dios es aquello que nos ha enseñado desde pequeños, desde chiquitos, un ser supremo en el cual ponemos toda nuestra fe, que es la fe. La fe es aquello que nos hace creer que existe, aunque no lo podamos ver. Es aquello que nos hace solamente creer, aunque no lo ves. La razón, bueno, pues la razón es el conocimiento que uno va adquiriendo a través de diferentes experiencias. Gracias. Buenas tardes, amigos televidentes. Les voy a dar un dato súper importantísimo sobre la epistemología, la importancia que ha tenido en el transcurso de la historia o en la sociedad en este momento. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es epistemología? Epistemología es la ciencia que estudia la teoría de los conocimientos filosóficos. Y bueno, a donde quiero llegar, la importancia que ha tenido mucha importancia, ya que la epistemología nos ha ayudado a evolucionarnos tanto como personas exteriormente como personas interiormente. Hemos
como te digo, nuestro conocimiento lo hemos desarrollado a un nivel más avanzado, ya que a nosotros querer averiguar algo sobre un objeto, sobre una cosa, sobre un experimento, tenemos que averiguar qué es, cómo se hace, para qué sirve, cómo lo podemos aportar y todo esto, y nos ha ayudado a averiguar eso y también al conocimiento sensible, avanzarlo más, a tener más crítica, ayudarnos más. Por otra parte, nos ayuda a buscar la verdad absoluta, a saber si este objeto, si este experimento, si le funciona a la sociedad, a la humanidad hoy en día. Tenemos que ver las necesidades de lo exterior, de lo que nos rodea, para poder entrar en una investigación mucho más a fondo, saber todo, y aquí es donde entra el empirismo y el racionalismo, porque aunque ellos tengan una oposición, los dos se complementan muy bien entre sí, ya que el empirismo nos ayuda a practicar, a experimentar, a tener más conocimiento si sí sirve o no sirve. Y el racionalismo basa en creer en nuestro conocimiento propio, creer en nosotros mismos, en lo que hemos aprendido, en nuestras expectativas, en saber si sí le sirve a la sociedad, si no le sirve a la sociedad, tal vez, o le puede servir durante un tiempo. Y bueno, amigos televidentes, esto fue todo, fue este dato súper importantísimo. Espero que les haya quedado muy claro qué es epistemología, corte comerciales, y volvemos con nuestra compañera Lina Marcela Rica Herrera y Rosa Margarita Ruapal. Son las 1:30 de la tarde. Y ahora nos vamos a un pequeño corte de comerciales, pero les invito a que no se separen del televisor porque tenemos muchas cosas más importantes para hablarle, que es Santo Tomás de Aquino. Ahorita nos encontramos. Cuidemos el medio ambiente. Si lo cuidamos ahora, podemos darle un mejor lugar a nuestros niños para jugar. Disfruta de una increíble ciclorruta manejando con esta bicicleta marca Bomber. ¿Sabes qué bicicleta comprar? No se te olvide la marca Bomber. Muchas gracias por seguir acompañándonos y ahora vamos con más información. Claro, no podremos irnos sin decirle a nuestros televidentes la información de Santo Tomás de Aquino. Otro importante pensador de la filosofía, padre de la filosofía, ¿qué podríamos decirle? No se pueden ir sin antes saber quién es Santo Tomás de Aquino. Ahora en este preciso momento nos vamos a ir a una pequeña entrevista con nuestra compañera Rosa Margarita Rúa Palma para ver qué nos dice acerca de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué tan importante puede ser? Muy importante si se trata de filosofía. Claro, síguenos aquí. Y seguimos aquí en nuestro noticiero Códice, que te informa mejor. Ahora mismo me encuentro con mi compañera Rosa Margarita Rúa Palma, quien nos va a decir un poco acerca de la vida de Santo Tomás de Aquino. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Me alegra mucho, la verdad. Yo estoy emocionada, contenta por saber quién fue este señor y por qué fue tan importante. Digo que los televidentes deberían estar con los pelos de punta por saber quién fue este señor, ¿no? Y por qué fue tan importante. Y yo quiero saber en qué año nació, de dónde es. Pues te cuento que él no tiene un año específico, no se sabe muy bien qué año nació, sabemos que está entre 1224 y 1225 y es italiano. Wow, qué interesante. Y aparte de ser filósofo, ¿qué más fue? O sea, ¿cuáles fueron sus metas, sus logros? Pues él fue un filósofo teólogo, ayudó mucho en cuanto a la Iglesia Católica, fue predicando, fue hablando acerca de Dios, acerca de las cosas, para él era algo muy importante. De hecho, su vida se basó en eso, más que todo, ayudando a la Iglesia Católica. O sea, que podríamos decir que fue muy importante porque ayudó a la parte de la religión, o sea, como unos aportes, porque ha sido muy importante este señor y a pesar de que ya lleva muchos años de muerto, todavía seguimos aquí viendo su vida y hablando sobre él y que fue muy importante, ¿no?
¿Y qué te iba a decir? Y aparte de eso, ¿qué más sabes sobre su vida personal? Pues sé que su primer estudio fue a los 5 años, que la familia quería que él se dedicara a otras cosas, quería que se fuera con su tío, quería que hicieran otras cosas, pero él nunca quiso. Y gracias a esto, gracias a llevarle la contraria a sus familiares, lo metieron en un castillo y lo tuvieron ahí durante mucho tiempo. Él después del año logró salir, logró escaparse y se fue a París para que la familia no lo encontrara. Muy interesante, o sea que este señor estaba como que con sus metas bien claras porque llegar al punto de que lo secuestren para no cumplir sus sueños, pero más sin embargo mira que nos damos de cuenta que él tuvo la valentía de salir de ese castillo. ¿Y quiénes fueron los que lo secuestraron? Su propia familia, fueron sus hermanos. Es algo de verdad que impresiona porque, o sea, tuvo como que su voluntad, o sea, como que su palabra estuvo firme, mano. Claro, o sea, a pesar de todo, él no se dejó llevar por la familia, no dejó que le metieran cosas a la cabeza que no eran. Él quiso salir adelante, quiso hacer las cosas y nunca se rindió. Deberíamos tomar el mismo ejemplo que tomó Santo Tomás de Aquino, ¿no? Muy importante este señor y aparte de todo con sus metas muy claras, no permitió de que otras personas le dañaran sus sueños y mucho menos su familia. Deberíamos de todos ser así. Claro, sería un país maravilloso. Y aferrándonos más al tema principal que es Dios, fe y razón, tres cosas muy importantes, o sea, quisiera saber qué pensaba Santo Tomás de Aquino acerca de lo que era Dios, o sea, ¿quién era Dios para él? Para él, Dios lo era todo, era lo más importante, por eso él se dedicó a todo lo que tuviera que ver con la iglesia, con lo católico, porque para él Dios lo era todo. De hecho, leyó la Biblia, le parecía algo que era estupendo, o sea, te explicaban acerca de todo, y te explican acerca de todas las cosas, todo lo que vivió Dios, todo lo que sabe de todo, realmente. Es muy interesante y o sea, hablando de San Anselmo, nombrándolo aquí, San Anselmo decía que la fe y la razón iban muy unidas. No sé si Santo Tomás de Aquino estaba pensando de la misma manera o aquí el pensamiento cambia. O sea, para Santo Tomás de Aquino, ¿qué era la fe y qué era la razón? O sea, ¿iban unidas o por separado? Ellos chocaban mucho, San Anselmo y Santo Tomás, porque San Anselmo decía de que la fe era algo que era más importante que la razón. En cambio Santo Tomás no, para Santo Tomás iban unidas, eran lo mismo. Por eso ellos tuvieron ciertas diferencias, pero normal, o sea, el pensamiento que él tenía, el pensamiento que Santo Tomás tenía, pero para él siempre era todo muy unido. Para que con ellos dos íbamos a llegar simplemente a una verdad absoluta, pero todo tenía que ir de la mano. Sí, cada uno tenía su campo por separado, de un lado estaba la fe, de otro lado estaba la razón, pero para poder llegar a una verdad tenían que ir de la mano. En cambio, San Anselmo creía que era más importante la fe que la razón. Y pues... Pero más sin embargo nos podemos dar de cuenta de que a pesar de que para San Anselmo la fe tuviera más importancia que la razón, de igual manera siempre iban a ir unidas, solo que la fe iba a tener como cierta cosa de más importancia que la razón, ¿no? Y acerca de, o sea, para Santo Tomás de Aquino era como una equivalencia, o sea, las dos para él valían lo mismo. Sí. Entonces podríamos decir, o sea, ¿qué se puede decir, no? De qué pensaba Santo Tomás de Aquino sobre Dios y fe. Sobre Dios y fe, pues como van de la mano, como tú tienes que tener fe, tú tienes que creer en Dios, o sea, para él era eso, era creer en Dios y saber tener esperanza acerca de las cosas. Saber de que iba a pasar, de que Dios iba a estar con él, todo iba a ir de la mano, todo iba a estar muy junto para él. O sea, que es muy importante este dato porque de igual manera San Agustín también piensa igual, o sea, es como el mismo pensamiento de estos tres filósofos muy importantes. Y sobre Dios y razón, pues también era algo que era muy importante porque sí, él se guiaba mucho por Dios, pero siempre tenía veía cuál era la razón, por así decirlo, y siempre tenía los pies sobre la tierra, siempre sabía que lo que decía él lo creía y para él tenía razón y para él así era. Por eso es que todo va como muy entrelazado, lo que era Dios, lo que era fe, lo que era la razón, porque
era creer en él y saber de que así era, de que todo lo que decía tenía razón. Es muy interesante y sobre todo pensar que estos tres filósofos, ahora nombrándolos así juntos y sabiendo el pensamiento de cada uno, es muy importante y me doy de cuenta que más que todo es interesante para la sociedad, o sea, porque bien nombrado al principio decíamos de que gracias a todo esto es que nosotros podemos comprender los acontecimientos y todo lo demás, o sea, cada persona tiene su credencial y creen de maneras diferentes sobre Dios y todo lo demás, pero me doy de cuenta que para algunas personas es mucho más importante, como Santo Tomás de Aquino, leerse toda la Biblia y sobre todo dejar su familia a un lado por cumplir sus sueños y rendirse a Dios. Claro, yo pensaba que de pronto él se leyó la Biblia para saber más, para tener fundamentos cuando a él le dijeran algo, cuando quisieran cambiar algo. Por un claro ejemplo sería el de su familia. Él no dejó cambiar lo que su familia decía, él no cambió porque su familia le decía tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, sino que simplemente él sabía para dónde iba y qué quería. Entonces, al momento de tú leerte la Biblia, de tú saber todas estas cosas, ya tú tenías fundamento para decir si es o no es, para no dejar que las otras personas te digan como no, esto es así, 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 sino que él ya sabía qué era y para dónde iba y qué era lo que quería. Y como claro, ellos tenían sus puntos de vista, pues las personas también se guiaron, algunas por San Agustín, algunas por San Anselmo y algunas por Santo Tomás, pero muchos de los pensamientos eran parecidos realmente, lo de ellos tres. O sea, sí, puede que los pensamientos de estos tres filósofos eran muy parecidos, pero si nos damos de cuenta, o sea, cada cosa tiene su importancia para ellos, porque para Santo Tomás de Aquino las cosas eran como equivalentes, y si nos damos de cuenta, en lo que hemos dicho anteriormente, para San Agustín, Dios lo era todo, o sea, Dios era como su motor de vida, su parte principal. Y para San Anselmo, más que todo era la fe, o sea, la fe era como su motivación a creer, a tener fe. Dicho, muy bien dicho ese dicho que dicen que la fe mueve montañas, no, ya veo por qué se lo dicen. Y hablando así de Santo Tomás de Aquino, me imagino que debe tener muchas frases célebres. Claro, tiene muchas. Y una de ellas, como la más importante, y la que él decía mucho, era de que la fe es algo que tú no ves, pero la esperanza es algo que tú no lo puedes tener. Tiene frases muy bonitas, cosas muy bonitas, pero bueno, para él Dios no era todo, la fe y todo, entonces... Muy interesante esa frase. ¿Tú qué piensas sobre esa frase? O sea, pienso que es cierto lo que... De hecho, yo me guío mucho por el pensamiento que tiene él, porque para mí todo tiene una equivalencia, todo es Dios, y si nosotros investigamos y vemos acerca de él, y es que es cierto, la fe es algo que tú no ves, pero tú crees en eso. O sea, es como Dios, o sea, yo pienso, no, al principio dije que no creía en Dios, pero mi compañera Angie me dijo que sí tenía puntos claves ahora para creer, y pues me doy de cuenta que sí, porque al principio uno dice no creer en Dios, pero lo nombramos y es algo que ya existe para nosotros, porque al momento de nombrarlo es algo ya que existe, como decía mi compañera. Pensamos, existimos, o sea, tú lo dices, la fe es algo que no vemos, pero la sentimos, ¿no? Y pienso que el pensamiento de estos tres filósofos también era algo así, porque, o sea, no ven a Dios, porque en realidad no lo ven, pero lo sienten y tienen como esa presencia ahí. Claro, para él es muy importante Dios, o sea, para ellos Dios era todo, y era eso, era que la fe es eso, es saber que no lo ves, porque realmente no lo vemos, pero creemos y tenemos una esperanza de que Él va a estar ahí, que nos va a ayudar, que pasen muchas cosas para nosotros. Por eso es la investigación que se ha tenido hace mucho tiempo, y sobre todo en la parte de la filosofía y la epistemología, es de dónde proviene Dios, pero más sin embargo ellos trataron de siempre darle la razón a que Dios sí existe. La verdad es algo muy interesante de todo esto, y que podríamos decir que es algo de maravilla. O sea, yo estoy impresionada con estos tres pensamientos casi iguales, pero cada uno con cierta importancia en cada tema,
Y muchas gracias por informarnos a mí y a nuestros televidentes de este tema de Santo Tomás. Gracias a ti por hacerme sentir en casa, por hablar acerca de todo esto, porque es muy importante que lo sepan, que investiguen acerca de las cosas, que busquen. Pues sí, nuestros televidentes, aquí se nos acaba el programa por el día de hoy. Estaremos buscando más noticias interesantes para que ustedes comprendan y entiendan más de nuestro antepasado, porque de hecho todo va con todo, como lo decían nuestras compañeras anteriormente, y para entender el presente hay que primero estudiar el pasado. Y aquí se nos acaba todo y pues Noticiero Códice, que te informa mejor. Muchas gracias a ti, Rosa, por haber venido. Vale, gracias por invitarme. ¡Chao! Gracias a esta marca de forro Axi no se me dañó mi teléfono. Excelente forro, lo pueden utilizar. Muchas gracias por seguir acompañándonos y ahora vamos por más información. Nos vamos a encontrar ahora con la información de Santo Tomás de Aquino. Claro que sí, y no solamente de Santo Tomás de Aquino. Vamos con mucha más información también de San Anselmo. Pero porque si ya se supone que ya nos dijeron eso. Ay, verdad. No, pero ellos están hablando de Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás, bebé. Oye, ya dice, vamos a ir con Ay, ya sé quién me pide. llévate la cortina y todo, tranquila. Ay, yo este día, eso fue no. Muy buenas tardes, nos encontramos Muy buenas tardes, nos encontramos en el Noticiero Codiza, el que te informa mejor. Me presento, mi nombre es Lina Marcela Rico Herrera y el de mi compañera Angie Lorena Alonso. Hoy les tenemos un tema súper interesante. Así es, hoy vamos a hablar de los padres de la filosofía. Y bueno, como se pueden dar de cuenta, son la 1:30 de la tarde y cómo nos vamos a quedar sin saber de qué es de Santo Tomás de Aquino. Ahora mismo nos encontraremos con una pequeña entrevista a nuestra compañera Rosa Margarida Rúa. Tienes que tratar de grabar. En este sí puedes hacer varios ángulos. Sí, en este sí. En este sí. Dale. Buenas tardes. Ay, no te hice así, espera. Ay, me iba a eructar y no sé qué. Bueno, dale. Hola, muy buenas tardes y seguimos aquí en nuestro Noticiero Codiza, el que te informa mejor. Nos encontramos con nuestra compañera Rosa Margarida. Se le bajó el brillo. Pues sí. Cuéntanos. Esta tarde nos encontramos acá con Laura. Y Laura, cuéntanos, ¿tú qué piensas sobre Dios y razón? Bueno, pues Dios en sí es lo que nosotros nos han enseñado desde pequeños. La fe es lo que nos hace creer que Dios existe. Y la razón es En el conocimiento propio que adquirí. Hola, muy buenas tardes y seguimos aquí en nuestro Noticiero Codiza, el que te informa mejor. Nos encontramos con nuestra compañera Rosa Margarida. Se le bajó el brillo.